Simplemente no creo que a esta edad esté destinado a vivir una vida incómoda. No tengo la voluntad. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y esta frase es de The White Lotus, temporada 3. Y vaya, es una de varias frases bastante geniales, interesantes, provocadoras de esta muy exitosa serie de HBO Max. Y hoy justamente, pues en Dilo con Igualdad de Género, estaremos platicando de esta tercera temporada de The White Lotus. Por favor, si ustedes ya vieron la serie, si les gustó o no les gustó, qué les hizo pensar, qué les sorprendió de la serie, escríbanos en los comentarios, déjenos su like, compartan y desde luego suscríbanse a este canal. Y hoy para platicar de White Lotus tenemos aquí a dos regulares de Dilo con Igualdad de Género que yo siempre soy muy feliz de compartir con ellas. Y bueno, las voy a presentar en el orden en el que les voy a pedir que ya nos vayan platicando un poquito de la serie y les voy a pedir por favor también que nos ayuden muy rápido a presentarse para que si alguien todavía no las ubica muy mal, si no las ubican es porque no se han suscrito al canal, resuélvanlo de esa manera muy sencilla, por favor. Mónica Lloret, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. Gracias, Charlie. Qué gusto compartir este espacio contigo, pero también con Vero, porque bien dices, somos regulares, pero hacía mucho que no compartíamos Vero y yo, entonces un gustazo. Bueno, pues soy Mónica Lloret y pues ¿quién soy? Pues más bien más o menos de qué va el trabajo que estoy haciendo en este momento para el TEC de Monterrey, que es impartir la materia de ecofeminismos y humanidades ambientales. Y pues mi línea de investigación y mi acento está en mujeres y acceso al agua, cuerpos feminizados y acceso al agua, colonialismo climático, extractivismo y pues me gusta pensar que también desde una postura de colonial y una postura también que desracializa o que pone la raza y la clase, el género ahí como tono, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que hago, por eso White Lotus me interesa tanto y me gusta tanto. Muchas gracias, Mónica. Pues bienvenida. Y tenemos también aquí a Verónica Lira. Vero, bienvenida, cuéntanos de ti, por favor. Hola Charlie, hola Moni, qué bonito volver a coincidir con ustedes de nuevo. Pues yo soy Verónica Lira. A diferencia de Moni, yo no estoy siguiendo una línea académica al momento. Actualmente soy gerente de entrenamiento en una consultora de riesgo en Inglaterra, pero gran parte de mi trabajo, tanto como gerente como la cabeza del Comité de Diversidad, Equidad de Género, es básicamente introducir nuevas políticas de inclusión dentro de la empresa y generar contenido que pueda ser inclusivo en términos de aprendizaje. Entonces trabajo mucho con neurodiversidad, con diferentes tipos de aprendizaje, pero también con la concientización cultural y de género dentro de la empresa, al ser una empresa global. Entonces, esos son mis enfoques al momento. Y mi especialidad en general, como maestra en estudios de la mujer y de género, es en violencia de género y en decolonialidad. Excelente. Bueno, pues invitadasas de lujo. Y pues estamos listos para platicar de The White Lotus. Como ustedes sabrán, esta es una serie de antología. En cada temporada nos presentan a un nuevo grupo de turistas que llegan a un destino distinto. En esta ocasión es Tailandia, que pertenecen a estos hoteles, digamos, que son The White Lotus. Y en esta ocasión tenemos a una pareja, tenemos a un grupo de tres amigas y tenemos a una familia. Y bueno, con estos turistas, pues se van a estar mezclando otros personajes, algunos que trabajan ahí en el hotel, por ejemplo, y pues se generan vínculos entre ellos, relaciones entre ellos. Parte de la propuesta de The White Lotus es que todo empieza en la belleza de estos lugares y en estas relaciones que a primera instancia parecen pues quizás muy perfectas, pero luego nos vamos adentrando, digamos, como en esa flor de loto y vamos descubriendo muchas cosas en relación a ellos. Y Mónica, quiero empezar contigo platicando, que nos vayas comentando y por cierto, se les advierte, se les recuerde que aquí va a haber spoilers, es por su bien, lo vamos a disfrutar mucho más de esa manera. Si ustedes ya lo vieron, los episodios o los van a ver, también les va a dar otras herramientas para disfrutarlo mejor. ¿Qué te llamó la atención en principio de esta temporada, Mónica?
Bien, pues yo soy fan de White Lotus desde la primera temporada y la segunda y la tercera siguen más o menos la misma narrativa, ¿no? En los primeros minutos del primer capítulo siempre aparece un cuerpo, generalmente flotando, ¿no? Porque estamos hablando de que las historias se desarrollan en destinos turísticos que son exóticos, ¿no? La primera temporada la de Hawái, la segunda en Sicilia, en Italia, y esta tercera en Tailandia. Entonces, la narrativa o el argumento siempre es, se encuentra un cuerpo y pues todo va en relación a averiguar quién es la persona desvivida o la persona que se encuentra o que falleció, ¿no? O que El asesinaron. misterio del crimen. El misterio del crimen, bien. Y en ese sentido, cuando se va desarrollando la historia, se van tejiendo estas historias entre el cast principal, que son los grupos que tú mencionaste, y cómo van interactuando con otros miembros secundarios del cast. Pero lo más interesante es que generalmente el cast principal es aquellos turistas que van a estos lugares que se consideran exóticos, que pues siempre traen una clase social o un poder económico muy, muy alto, ¿no? Y cómo se van tejiendo con las personas que trabajan y habitan ese destino o ese lugar. Entonces aquí hay, creo, temas muy interesantes en medida que el mundo, o sea, es decir, White Lotus no nos está hablando de una realidad que no existe, nos está hablando de algo muy real en donde hay lugares que están o que se desarrollan o que la economía principal en estos lugares es principalmente el turismo, ¿no? Por ejemplo, todos estos, se supone que el hotel se llama White Lotus, pero están desarrollados en el Four Seasons, en estos lugares, es decir, existen estos hoteles y cómo se ve que hay una exaltación o exotización de la religión, de la espiritualidad, de la forma de habitar, de la alimentación, de las costumbres, de las cosmovisiones, pero cómo estas personas que llegan y hacen una derrama importante de capital en estos lugares, cómo de alguna manera es desde una perspectiva muy colonialista y cómo estos centros hoteleros, pues, o estos centros turísticos, no dejan el dinero en este lugar. Es decir, vemos que mientras hay turistas que pagan una fortuna para estas experiencias, los y las empleadas de estos lugares tienen trabajos precarizados, ¿no? Cómo se precariza esta labor, es decir, parecería que hay una gran derrama económica, que sí hay, pero pues vete a saber dónde se queda ese dinero o si ese dinero se reinvierte en la comunidad, ¿no? Tenemos como esta economía de polos en donde los que trabajan que eran pues, las personas originarias de este lugar, de pronto pues no tienen los mismos salarios o no tienen el mismo acceso al capital ni la misma posibilidad de rama económica que tienen quienes llegan a este lugar, ¿no? Entonces, creo que desde ahí lo podemos leer y pues hasta ahí sería como mi primer comentario. Gracias, Mónica. Pero, ¿qué te llamó la atención a ti de esta temporada? Uy, de esta temporada, creo que esta temporada es bastante diferente a las primeras 2. Todas tienen, obviamente, como decía Moni, ¿no? Un cierto patrón y dentro de como las muertes, el uso de la espiritualidad, pero también como muy comodificada esta espiritualidad. Creo que a mí lo que más me llamó la atención de esta temporada en particular fue eso. Reflexionando un poco sobre la serie en general, estaba yo intentando ver si había como temáticas muy específicas en cada una. Y en la primera temporada, como que para mí la temática fue la vanidad. La segunda era como más sobre como la mentira y la lujuria. Y en esta tercera, para mí fue la espiritualidad y cómo cada uno de los personajes comienza a cambiar y el desarrollo de los personajes em, se da en toda la serie como en torno a esta idea de el sistema de creencias que cada uno de ellos tiene. Y este sistema de creencias pueden ser diferentes cosas, ¿no? En el caso de los empleados, que bien lo decía Moni, no hay toda una cuestión de clasismo y de colonialidad. Puede ser que esta espiritualidad esté literalmente basada en la religión en la que ellos y ellas creen, en el budismo, por ejemplo. Pero para otros personajes de la serie, esta espiritualidad o este sistema de creencias está basado en
si pueden acceder o no a su misma riqueza, ¿no? Que es el caso de la familia Radcliffe y como la frase con la que tú comenzaste el programa, Charlie. La idea de que yo no puedo vivir, o sea, yo prefiero no vivir a vivir incómodamente. Entonces, ¿cómo literalmente, si yo no vivo cómodamente, si yo no tengo recursos, todo mi sistema de creencias se cae totalmente? Y como dentro de esa misma familia, ¿no? Con tanta riqueza, con tanto todo, existen los hijos que al principio te muestran como el mayor, Saxon, está como, pues sí, yo trabajo para mi papá, no me importa, yo gano lo que sea. Y como Piper, que es la hija, la única hija, ella es como, no, yo quiero cortar con esto, yo quiero como aprender a ser desprendida de lo material. Y justo a lo largo de la temporada se van cayendo todos estos sistemas de creencias de los personajes. Entonces yo creo que para mí eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, especialmente porque eh, juegan con la espiritualidad al mismo tiempo que juegan con la masculinidad, diferentes personajes, que es algo como muy común que hace Mike White en todas las temporadas, ¿no? El uso del género, de la orientación sexual, de la masculinidad. Se juega también, obviamente, con el discurso y la narrativa del clasismo y el colonialismo, como estas diferencias muy evidentes de clases. Y por otro lado, creo que aquí también juegan con el aspecto sentimental de las diferentes relaciones que existen en la serie. Ya no vemos tantas escenas sexuales, que también era algo común, especialmente en la segunda temporada, sino que vemos más como qué es lo que están sintiendo los personajes, ese dolor o ese amor, y eso también lo hace muy interesante. ¿Qué les parece si empezamos o vamos profundizando un poco, ya que Vero está mencionando a los Radcliffe, que además me encanta esta postura de irlo viendo, porque además ellos llegan, nos enteramos, bueno, es esta familia, los padres, es una familia de clase media alta probablemente, o probablemente muy alta. Sí, muy, muy alta, ¿verdad? Yo estoy más, para mí Sí, se me hicieron media alta, ojalá, imagínense. no. No, es una familia muy bien acomodada. eh, con 3 hijos. Se supone que el pretexto por el que están ahí es porque Piper está haciendo su tesis, y entonces pues quiere conocer a los monjes budistas y conocer mucho más esta filosofía. Ya después nos enteraremos que en realidad no hay una tesis como tal, sino que ella planea terminar sus estudios e irse un año a vivir ahí con los monjes, y pues que quiere pues aprovechar el viaje como para allanarse este camino, porque obviamente para su familia pues lo económico, la posición económica es muy, muy importante. Y ahí van a entrar otra serie de cuestiones en contraposición y a conflictuar estas dinámicas, ¿no? Porque el padre Timothy, nos enteramos, por cierto, esto sucede al principio, hay como toda esta propuesta de la administración del hotel de dejen sus dispositivos de lado, desconéctense, disfruten el lugar y demás, que a regañadientes lo acaban haciendo, pero el padre alcanza a enterarse que pues está sucediendo ahí una cuestión de crisis, desfalcos y demás, y que probablemente cuando regresen, pues vaya a ser sujeto de investigación y todos sus bienes estén incautados, ¿no? Entonces, tenemos esta hija, tenemos este padre que no sabe además qué hacer y qué decir y cómo manejar todo esto. Tenemos a la madre en un personaje trágicamente cómico o patéticamente cómico, no sé cómo describirlo, que hace Parker Posey, que es Victoria, que pues es un personaje, pues vamos a ponerlo en principio como un tanto superficial, digamos, en vano. Y tenemos a los 2 hijos, ¿no? El hijo mayor, que ya mencionó un poquito, pero a quien hace Patrick Schwarzenegger, que es Saxon, que es como hipermasculinizado y muy como macho. Y tenemos al hijo menor, que es Lachlan, y que pues como que se deja llevar un tanto de repente por los otros hermanos y como que quizás no lo vemos tan claro en su rumbo y en sus intenciones, ¿no? Quería yo dar un poquito más aquí de contexto para cederle ya la palabra a Mónica y que nos cuente más sobre esta
¿Cómo iba yo a aplicar esto de, ay, es que usamos estos términos sobre esta familia disfuncional? Como todas, Como como todas, todas. exacto. Pero fíjate qué interesante, Charlie, porque esta familia, y como dice Vero, su sistema de creencias está basado en este poder económico que tienen y esta comodidad que les da este poder económico. Los padres, Timothy y Victoria, ¿no? Victoria, como bien dice, se vuelve un personaje cómico entrañable, pero este personaje es muy, muy importante porque a lo largo de los capítulos, em, hace ver o hace notar que lo que le da identidad y lo que le da esta vida a su vida, sentido a su vida, es este acceso a la riqueza. Voy a poner algunos ejemplos de lo que ella hace o lo que ella dice, ¿no? El primero es que en esta isla donde se lleva a cabo, donde está el hotel, hay muchos hombres grandes, ¿no? Que tienen como parejas a mujeres más jóvenes. ¿No? Y entonces en algún momento, en alguna fiesta, en un yate, ella se acerca con una de las mujeres jóvenes, que también esto es un efecto de la masculinidad, y le dice, ¿cómo es que estás o cómo es que tienes esta unión con este hombre que aparte está calvo, que es más grande? Y alguna de las mujeres que aparte es tailandesa le dice, es que yo lo amo. Y ella se le queda viendo y le dice, es que tú no puedes amarlo, seguramente estás ahí por la comodidad. O sea, y no dice exactamente esto en sus palabras, pero esto es lo que ella infiere con lo que ella le comenta. Pero Victoria no está tan lejos tampoco de esta postura, porque para ella también hay mucho beneficio en estar al lado de Timothy, que es este personaje que es el patriarca de esa familia, que comete un fraude y que se da cuenta que el FBI ya lo está esperando en Estados Unidos y que pues lo van a meter al bote y le van a quitar toda su fortuna. Y Victoria no se da cuenta que con este comentario que ella hace, hay una relación directa con su experiencia de vida, porque ella también permite muchas acciones o está ahí, vamos a ponerle por amor, pero aunque ella no es una mujer más joven, pues ella ha acompañado y seguramente ha permitido o ha hecho, se ha hecho de la vista gorda, pues, ¿no? Con muchos fraudes o muchos malos manejos del dinero que hace su pareja, ¿no? Que hace Timothy. Por otro lado, todo el tiempo está ella incómoda porque se queja del calor, porque habla de la espiritualidad, del budismo, como ella dice, ¿no? Como que, o sea, se refiere a este territorio como China todo el tiempo, cuando es Tailandia, habla del budismo como un culto, un sex cult, ¿no? Entonces, es esta mujer como muy desinformada que siempre está hablando desde su privilegio, siempre está viendo el mundo desde su privilegio. Hay una escena mucho más adelante, de nuevo, cuidado con los spoilers, en donde ella dice, nadie, ni siquiera la monarquía, en toda la historia del mundo, nadie ha vivido mejor que nosotros. Y esto me interesa mucho tomarlo como esta historia de esta familia, porque en efecto, ni la monarquía tenía este acceso por ejemplo, al aire acondicionado en estos territorios tan calurosos que incluso en las entrevistas el cast ha dicho que fue muy complicado filmar porque hacía mucho calor y porque había muchos mosquitos, ¿no? Pues bueno, el crew y la gente que vive en estos hoteles y los empleados, pues todo el tiempo están en ese calor y en esos mosquitos, ¿no? Y entonces cuando Victoria hace esta afirmación de nadie en la historia del mundo ni la monarquía ha vivido mejor que nosotros, pues entonces ¿dónde está la democracia? Entonces ¿dónde están estos valores de la humanidad? Que no es cierto, estamos viendo cómo hay un colapso del capitalismo y cómo esto está totalmente unido al colapso del clima, ¿no? Como colonialismo, patriarcado, capitalismo están totalmente o juegan exactamente tejidos para que haya un colapso del sistema. Sin embargo, ella hace esta afirmación como de la nada y es cierto, ni la monarquía vivía, ¿no? Como ellos. Y por eso el fraude que comete su esposo, él lo tiene siempre escondido, no pueden ver ellos el celular, etcétera, porque implicaría para Victoria y para sus hijos todo un cambio en su forma de ver el mundo. O sea, si para ella lo más importante es este acceso a la riqueza y al poder, y de pronto ya no lo va a tener, pues, o sea, ¿qué va a pasar con este sistema de creencias? Y justo sus hijos también se posicionan desde ahí. Piper, ¿no? Y que por cierto hay una comparación bien interesante, a ver si el equipo nos pone esta imagen de los tres hijos cuando
muy al principio en el primer capítulo, cuando van en este velero desde Bangkok hasta hacia la isla, ¿no? Esta referencia hacia esta tradición, estos monkeys, estos monos japoneses, que es el see, hear y no me acuerdo que no evil, ¿no? Esta idea de que ellos viven en su poder y en su privilegio y no se dan cuenta de lo que le está pasando al mundo y seguramente no se quieren bajar de ahí. Y en este sentido también se ve atravesada la masculinidad en y la espiritualidad, por supuesto, en Piper, pero la masculinidad tanto en Timothy, el papá, como en los hijos, ¿no? Que ya abordaremos más adelante, en la experiencia de los dos hijos, Saxon y Lachlan, ¿no? Entonces, bueno, eso al momento. Que además vemos al pobre de Timothy. Bueno, yo estoy diciendo pobre porque sí me compadecí de él. Toda la serie estaba con la angustia de, ¿y ahora realmente qué está sucediendo? Si es tan grave o no es tan grave y qué implicaciones tendrá para él y para su familia. Y luego prácticamente toda la serie se nos va de él tratando de encontrar soluciones, ¿no? Desde si se quita la vida, si se la quita alguien más, entender como el impacto en su familia, eh, y empastillarse, o sea, vamos viendo una serie de cuestiones alrededor de todo esto. Pero, perdón, voy contigo. Sí, yo creo que esta familia es muy interesante, o sea, desde la parte cómica de Parker Posey, que me parece genial su actuación, pero también creo que es en parte como esta ridiculización de la persona estadounidense que tiene riqueza hereditaria, o sea, riqueza generacional, que es como el caso de su personaje, que es como una mujer de Carolina del Sur o Carolina del Norte, una de las Carolinas, que tiene toda esta riqueza generacional y pues esa comedia también es como lo que decías tú, Moni, la muestra de su ignorancia, ¿no? O sea, el referirse a Tailandia como Taiwán, como China, el hablar del budismo de esta manera. Y también algo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio de esta familia es el nombre de los hijos. O sea, Saxon y Lachlan, o sea, y Piper también. O sea, literalmente son referencias, a mi gusto, de quiénes eran las personas que colonizaron Estados Unidos y como haciendo referencia a esta blanquitud, ¿no? A lo sajón, a lo escocés o irlandés, y Piper, que es literalmente player en, no sé si es gaélico o es Old English, pero, o sea, son referencias muy directas a cuál es la blanquitud buena, de dónde venimos, de dónde viene nuestra riqueza y por qué sus hijos se llaman de la manera en la que se llaman. Incluso el apellido de la familia también viene de eso. Entonces, para mí son como la representación más clara de este como colonialismo generacional. O sea, no solo es de que ellos lleguen y puedan disfrutar de Tailandia como nunca nadie lo hizo, ni siquiera la monarquía, sino que por generaciones su familia lo ha hecho de esa manera y esas generaciones pueden extenderse, ¿no? Por siglos. Entonces, a mí como que esos detallitos me parecieron muy padres y muy interesantes. Y otra de las frases que es muy de Victoria y que dice, es algo como, cuídense de las personas porque solo los van a querer por su dinero. Son súper bonitos y son súper ricos, entonces tienen que tener cuidado con quién se relacionan. Y de nuevo, ¿no? Entramos en esta idea de su valor, el valor de la familia, el sistema de creencias de la familia se basa únicamente en el dinero y lo material a lo que pueden aceptar, lo que pueden acceder. Entonces, esa parte de los Radcliffe me parece bastante interesante. Y por otro lado, o sea, como a lo mejor brincándonos un poquito, pero también dentro del tema de privilegio, vemos también al grupo de las tres amigas, ¿no? Y cómo tienen de alguna manera cosas muy similares entre ellas, pero también con la misma familia de los Radcliffe, ¿no? En algún momento de la serie aprendemos que es Jacqueline, que es como la actriz, quien paga todo el viaje de la villa para sus amigas, ¿no? Entonces, incluso cuando al principio de la serie te las presentan prácticamente vestidas de la misma manera, comienzas a ver cómo entre ellas incluso hay una diferencia de clases y una diferencia en su sistema de creencias. Desde que critican por haber votado por el candidato republicano de Estados Unidos, que no vamos a mencionar ahorita porque nos van en redes sociales, o por
ser del otro partido, hasta el simple hecho de decir: "Ay, es que tú solo trabajas, o sea, ¿cómo no te aburres de trabajar? Yo aquí estoy con mi marido súper feliz en Texas yendo a todo esto". Y de nuevo vemos esta comodidad blanca, ¿no? De llegar a este lugar, y también esta lucha con las concepciones que tienen ellas sobre ellas mismas, sobre su mismo círculo de amistad, sobre su vida, pero sobre todo sobre lo que significa estar en ese lugar, en ese momento, ¿no? Y esta lucha con la espiritualidad de lo material y lo inmaterial, es algo que también, me parece muy, muy claro, tanto en la historia de los Radcliffe como en la de las amigas, y como este cruce, ¿no? Del privilegio con todo lo demás. Mónica, ¿qué opinión te merecen estas amigas? Sí, no, bueno, están maravillosas, ¿no? Son Kate, Lori y Lori hecha por una Carrie Coon maravillosa, se lleva también Increíble. aplausos y sí lo hace maravilloso. Y por Jacqueline, que es Jacqueline es la actriz de Hollywood que aparte tiene mucho, o también hablando del sistema de creencias, mucho de su valor es porque es hermosa, ¿no? Ujú, Y porque desde ahí tiene mucho que ver su experiencia. Y fíjense que aquí hay algo bien interesante, porque ella tiene una pareja que es menor que ella. Y para ella sí hay algún shame por ese, o hay un señalamiento cuando están en un lugar donde está muy claro, y hay otra pareja de la que después hablaremos, está muy claro que hay hombres con mujeres más jóvenes, mucho más jóvenes, pero para ella sí hay un señalamiento del sistema y para los hombres no. Es decir, aquí está súper atravesado el ujú, patriarcado. Lori, que de nuevo es ujú, Carrie Coon, que es esta abogada maravillosa, y Kate, que es quien revela en una cena o deja entender que votó por este candidato, ahora presidente, ¿no? Que no podemos decir el nombre, pero cómo las amigas se le quedan viendo con cara de ¿por qué votaste por él? ujú, Y ella como que hace una sonrisa que se volvió súper viral, ese meme, como diciendo, pues es que al final puedo tener ideas, o bueno, desde mi perspectiva es como puedo tener ideas muy progresistas o de mucha libertad, inclusión y tal, pero a mí lo que me conviene es que el poder siga estando en quien tiene más dinero y en quien puede generar, como está pasando ahora con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Quien puede generar una serie de acciones para que los más ricos se sigan enriqueciendo, ¿no? Entonces, como, ¿por qué no votaría por ujú, él? O sea, sí entiendo que está esta parte de la inclusión, la clase social y no sé qué, pero pues a mí me conviene seguir votando por quien estoy votando porque yo no quiero perder ese lugar, ¿no? Y como dice Ver, en efecto, ellas son amigas desde muy chiquitas y van a este viaje como de reencuentro y también hay dinámicas interesantísimas pasando entre ellas y el desenlace de la historia de ellas es hermosísimo. A mí me parece que hay una frase que dice el personaje de Carrie Coon, Lori, bien interesante al final, que pues bueno, ya a ver si lo podemos discutir al final, ¿no? Y es ese grupito de amigas. Que además yo te escuchaba y pensaba, híjole, todo se mueve por las apariencias, ¿no? En gran ujú, medida, ¿no? Porque claro. que es parte de lo que va haciendo también la serie, ¿no? Porque las conocemos y es como, ay, son estas amigas y se llevan súper bien y se apoyan unas a las otras y poco a poco vamos viendo que quizás no tanto o no en algunas maneras y después al final quizás sí en otras, pero todas están muy desde qué representan o qué aparentan, ¿no? Porque la propia Jacqueline, pues es una actriz y es una actriz, vaya, joven y que se ve espectacular, pero ya no es tan joven, ¿no? Y entonces está esta cuestión de ya no necesariamente va a tener las mismas oportunidades que una actriz que esté en sus veintes, pero tiene esta relación con un hombre más joven, entonces todo gira mucho en torno a cómo se ve, ¿no? El personaje de Lori también está mucho en, quizás es la que menos, pero también en un principio está como cuidando esta cuestión de qué ven ellas de ella, porque ha quedado divorciada, es la que trabaja como en un rol mucho más tradicional y no tiene como, no juega, quizás voy a usar ese término, a la apariencia de tener una pareja estable y demás, Ujú. ¿no? Y luego el otro personaje de Kate, ella juega a la esposa perfecta. A la ama de casa, Al ama perfecta. de casa, A la ama que sí. aparte vive en Texas.
Aparte ¿no? viven en Ajá, Texas. Súper conservadora. Entonces, ella dice, yo soy la progresista. No, pues no, no eres, comadre. O sea, sí. Y las sí. tres son blancas y las tres son delgadas. Ujú, Y fíjate que ahorita dices algo, Charlie, perdón la interrupción tan abrupta, pero es que tiene que ver también con que ellas tres son actrices que están llegando a los 50. ¿No? Representan ujú, mujeres de 40 y tantos, pero las tres son actrices que están llegando. Y fíjense que en este sentido también se habló mucho del cast, ¿no? A mí me gusta que haya mujeres más grandes que tengan papeles importantes, pero fíjense cómo aquí tampoco nos escapamos de los estándares de belleza. Se habló mucho de los dientes de Amy Lou Amy Lou. Wood, ¿no? Que aparte la amamos desde Sex Education, pero ella, que es una actriz inglesa, dice, pues es que en Inglaterra el tema de los dientes no es tan importante o el tema de esa belleza. Las tres amigas, sí, Carrie Coon es la única que no trae Botox, por ejemplo, pero las otras dos, sí, ellas en sus entrevistas dicen, traemos pues aquí no tenemos nuestra upgrade, ¿no? Sí usamos Ujú. algunas, pues algunos em, mejoras, pues, ¿no? En este sentido, para poder tener mejores papeles. Pero también está esta parte, ¿no? Y ahorita también de Victoria, la mamá, madre de los tres hijos, ella también es una mujer que creo que anda en los 60 años, ¿no? Y hace un papel bien, bien interesante. Entonces, de nuevo acá hay mujeres más grandes, pues, ¿no? O de más edad que empiezan a ser desechables, pero que hacen papeles muy significativos para esta serie que está tan bien posicionada y de la que también tiene una base de fanáticos y fanáticas, un fandom importante en Estados Unidos y pues en México también, ¿no? Parker Posey tiene Sí, 56 años, solo para 56. ahí. Ah, perdón. Ujú. Y digo, no vamos a, sé que no es nuestro tema hoy como tal, pero híjole, es que creo que valdrá la pena en algún otro programa abordar estos mandatos de la belleza, que en cierta manera ya los abordamos un poco en la sustancia, pero para los actores y todavía más para las actrices es complicadísimo pues mantenerse vigentes, pero mucho de lo que vemos y que hoy también creo que todos le jugamos en gran medida en las redes sociales, pues son filtros y trucos y demás, porque pues esos cuerpos fantásticos de la televisión, de las portadas, de las alfombras rojas, ellos mismos lo dicen, no son reales, son miles de fajas y miles de trucos y luces y demás y cositas para que haya esta magia de perfección que, bueno, luego genera otros problemas alrededor de ello, pero que también es una demanda muy, muy difícil para ella. Yo solo les voy a recomendar que si en alguna ocasión tienen oportunidad de ver alguna alfombra roja, que ahora las pasan en YouTube, eh, véanla desde una mirada de qué están buscando hacer los actores y las actrices en estas alfombras rojas. No las vean nada más desde el punto de vista de aquí hay una persona más pasando por la alfombra roja luciendo los vestidos y demás, sino fíjense en quiénes son estas figuras. Si ya es gente consagrada en la industria, no lo es. Si es alguien que está empezando, porque es muy curioso. Si hay gente que ya tiene carreras y ni siquiera pasan por la alfombra roja. Jodie Foster ya no hace alfombra roja, no le importa, no le interesa. Pero ves a gente que está tratando de hacerse un lugar y desde el tipo de ropa que llevan, el cómo te comportas frente a la cámara, hay gente que se nota muy natural, hay gente que se ve pues que lo está padeciendo un poco o mucho, pero al final necesitan llamar la atención para hacerse vigentes y hacerse notar, ¿no? Y que creo que todo esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas, Moni, y ya no me quiero distraer más de esto, pero creo que era importante mencionar todo el aspecto de la belleza, la selección de los actores y demás, que complementa mucho el propio lugar. Y paso con Vero. Vero, sé que sí, tú y, querías y creo que decirme va, cositas. Adelante, adelante. no, está bien, está bien. No, y creo que va más allá de la selección únicamente de los actores y actrices. Creo que también tiene que ver mucho con el diseño de vestuario. A mí algo que me puede fascinar del cine es siempre las personas que hacen el diseño de vestuario. O sea, mis respetos a todos los creativos que hacen eso. Y especialmente es muy relevante en esta serie porque habla de muchas cosas. Habla de lo que decías tú, Moni, como de la estética, de los patrones de belleza, el hecho de que el personaje de Jacqueline use un vestido Chanel
para meterse a la alberca, ¿no? Y cómo va a ser un vestido que va a resaltar absolutamente todo lo que tiene que resaltar de su cuerpo, el uso de los colores en los diferentes personajes, el hecho de que, por ejemplo, a Emily Wood siempre la visten con estos como colores beigecitos, claritos, pastelitos, como extraños, también resalta como quién es ella, quién es su personaje, este personaje como medio raro, medio diferente, y también hace que nos fijemos en ciertas cuestiones de la misma belleza de los actores y las actrices. Y en el caso de los hombres, a lo mejor yo como estaba leyendo mucho en esto, sobre esto, pero hay dos cuestiones. Los relojes, si se fijan así como muy específicamente en los hombres, es como lo que denota clase, o sea, como en términos de clase social, pero también denota como ese atractivo masculino, es el reloj que traen y el tipo de traje de baño o de shorts. Y ahí también habla mucho de la masculinidad, ¿no? Saxon usa mucho estos como mini, super mini shortcitos, apretaditos, que se le ven las pompis y como que te hacen como hacen que ciertas partes de su cuerpo puedan ser más notables, que es muy contrario a lo que pueden usar otros personajes como Rick, que es este hombre mayor que está con Chelsea, ¿no? Y él está siempre así como en las playeras super guangas, en los shorts super guangos, y nos habla de cómo él tiene como estos problemas de estar reconectando con su niño interior, como con estos traumas, esa masculinidad que se ha visto afectada por la supuesta muerte de su padre y que es todo lo contrario a lo que están viviendo los niños Radcliffe, ¿no? Y cómo ese mismo vestuario cambia al final. Entonces, esa parte de la belleza y la estética se ve presente no solo en una cuestión etaria, ¿no? Con el grupo de las amigas o con la mamá Radcliffe, sino también en el mismo diseño de vestuario. Y algo que a mí también me parece interesante es que no necesariamente nos hacemos estas mismas preguntas o como de, ay, sí, está envejeciendo más rápido cualquier cosa o está vestido de tal o cual manera con las personas que trabajan en el hotel y con Belinda, ¿no? Que Belinda llega como ahora, como no como una empleada del White Lotus, sino como una invitada y que termina saliendo, spoiler, como una persona prácticamente del mismo estatus de todas estas personas que están visitando el centro, ¿no? Entonces, ese desarrollo de personaje también me parece muy interesante porque no necesariamente estamos como fijándonos muy específicamente en lo que trae Natasha Rothwell, aun cuando hay como ciertas elecciones muy específicas, no estamos haciendo como, ah, ella también es una mujer en sus 40 o en sus 50, tiene un hijo mayor, es como una mamá soltera, pero sí lo hacemos con el grupo de las amigas, ¿no? Que son este grupo de mujeres blancas que llegan a Tailandia a divertirse y que incluso esa diversión las lleva a buscar experiencias como para sentirse más jóvenes, ¿no? Cuando las llevan a este resort con puras personas mayores, ellas son como de, no, o sea, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir de antro. Entonces, es una parte muy interesante porque no solo nos habla como de la estética y del privilegio que tienen estas personas de poder navegar los diferentes espacios y existe un privilegio en la belleza misma en la que tú puedes navegar eso gracias a cómo te ves y al acceso a los recursos para modificarte, cómo te ves tú y tu blanquitud y lo demás, sino que también nos habla como este foreshadowing de lo que puede pasar con los demás personajes, ¿no? Lo que puede pasar cuando Belinda se enriquezca, lo que puede pasar con los hijos de los Radcliffe cuando crezcan. Entonces, eso también es muy interesante siempre en la serie de White Lotus, ¿no? Como que te dejan ahí un glimpse a lo que podría ser el futuro de los diferentes personajes. Que siempre está Ibero con Belinda, porque Belinda viene de la primera temporada y Sí. no es, o sea, es una mujer afrodescendiente, afroamericana, ¿no? Que trabajaba Ujú, en Hawái, en el resort de Hawái. Y todas las personas que trabajan para los hoteles son personas racializadas, ¿no? Es ujú. decir, los turistas, los que tienen toda la lana, son personas blancas. Ahora, igual, ahí va el spoiler. Belinda se enriquece porque se da cuenta que en esa isla vive Gary slash Greg, que viene siendo un personaje recurrente, es el malo, ¿no? Es el antagonista principal, porque todos, bueno, aquí no hay buenos y malos, ¿no? Todos tienen como diferentes matices, pero digamos en un tema de quién es el antagonista, es este hombre Gary Gregg,
que tiene muchísimo dinero y que vive en Tailandia, no en el resort, pero que va a comer, etcétera, y que también tiene una novia o una relación, una pareja con una Ujú. mujer mucho más joven. Ahora, este personaje es bien interesante, y ahorita lo conecto con Belinda y con lo que estabas diciendo, Vero, porque sabemos que él es quien mandó desvivir a Tanya. Tanya es este personaje de la primera y la segunda temporada, que sí, que también amamos, Mm, y la amamos porque justo también es esta sátira de esta mujer súper enriquecida, bueno, que en Sí. realidad no la iba a desvivir. Fíjense que en la segunda Ujú. temporada como que sí sabes quién va a ser ese cadáver que se encuentra, como que es muy lógico, y en esta tercera temporada no te queda claro, no lo sabes hasta el momento que está, hasta el último capítulo, hasta los últimos 10 minutos del capítulo, del último capítulo te das cuenta quién es la persona que está flotando en uno de los canales del hotel. Pero a ver, este personaje Gary Gregg es súper importante porque él se hace rico porque está casado con Tania, que es una multimillonaria también heredera y que se hace cargo de su dinero, ¿no? Y entonces tiene que ir a Tailandia. Y Belinda, que sí lo conocía, se da cuenta y entonces Gary le ofrece pues una buena cantidad de dinero para su silencio, ¿no? Es que hay Y, que matizar, ajá, perdóname, Moni, quizás aquí un poco que ajá, Greg es el viudo de Tania, hereda, y cuando Belinda como que piensa que lo conoce, busca en Google y entonces ahí literal se entera que lo están buscando, no necesariamente Ujú. porque piensen que sea culpable o no del el presunto. fallecimiento de Tania, Ujú, pero es un sospechoso, quisieran, lo que es sospechoso sobre todo es que este hombre haya desaparecido y no haya pues declarado en torno a la muerte de su esposa, ¿no? Y que además se comenta en algún ujú, momento dado en la serie que en Tailandia, pues, ¿por qué vas a Tailandia? ¿No? O para ocultarte Ujú. o para tener como este viaje espiritual, ¿no? Si recuerdo son como las alternativas que dan, pero creo que era importante precisar eso. claro, y él compra el silencio de Belinda, dándole una cantidad ilógica de dinero, que yo no sé cómo pudo pasar eso por los sistemas legales en el mundo, a lo mejor porque es Tailandia, pero en fin. Lo que quiero llevarnos a reflexionar es, tú como público cuestionas, o está hecho, la historia de Belinda está hecho para que la cuestiones, pero ¿por qué aceptó el Claro. dinero? ¿Pero por qué? Pero no cuestionas el dinero de los blancos. Es decir, aquí puede haber un juicio contra ella por ser una Sí. mujer racializada y porque ella era buena, ¿no? Pero de repente se hace multimillonaria por aceptar el dinero del soborno de Gary slash Greg y por dejar un amor, una relación que se estaba formando con alguien, un empleado también del hotel, ¿no? Ujú. Entonces ella, pues la última escena se va así muy feliz, así como, adiós, ahora soy millonaria, ¿no? Y entonces como, no, Belinda, te corrompiste. Bueno, sí, pero ¿por qué no lo cuestionas con los otros personajes? Y bueno, ya que Ujú. estamos aquí con Gary, perdón, pero y con Greg, quizá podríamos Ujú. hablar de la masculinidad de Gary Gregg, porque él es un hombre homosexual. Perdón, pero ibas a decir algo. Ujú. Sí, antes de que pasemos a la masculinidad, que creo que es una de las temáticas más importantes de la temporada, algo que me parece relevante en este cuestionamiento de la riqueza, especialmente con Belinda, es que ella siempre establece que esto es para cumplir un sueño, de que toda su vida ha sido empleada y esto es para por fin poner como su negocio propio. Entonces, eso es como de, ay, pero la ética detrás de que, ok, o sea, pero si esta era la única manera en la que ella podía acceder a eso y la única manera en la que podía literalmente tener un trabajo, una empresa de la que era dueña, ¿no? Pues, así es como se desarrolla y nadie cuestiona como que todos estos vatos están ahí porque están ocultando dinero, están lavando dinero, riqueza generacional tampoco nunca se cuestiona. Entonces, eso me parece muy interesante, la idea de qué voy a hacer con mi dinero, ¿no? Los niños Radcliffe no quieren hacer nada más que ir en este viaje espiritual para encontrarse a sí mismos y Belinda con este dinero tiene un propósito muy claro. Y eso a mí también me parece una dicotomía muy interesante sobre como el origin en términos de clase y en términos de racialización de los mismos personajes. Pero pasemos a las masculinidades con Gary, Solo Moni. déjenme puntualizar ahí, pensaba ver ahorita que te escuchaba que es, ¿qué voy a hacer de mi dinero? Pero también es,
¿cómo me hago de ese dinero? Creo que también está Ujú, como ahí en la mesa el si es heredado, si es de familia, si es por el trabajo o si es por esta negociación o acuerdo que está haciendo ella, que pues hay varias lecturas para ver si es porque está haciendo una inversión en su empresa o está comprando su silencio, ¿no? Que creo que también es parte de lo que lo ujú. hace interesante. Pero bueno, hablemos de la parte de masculinidad. Mónica, adelante. Hay Híjole, mucho que hablar aquí, yo creo. sí, es que por un lado están los diferentes actores, ¿no? Los que son identificados como hombres, que son aquellos que son patriarcas o la riqueza, ¿no? Que podría ser Timothy, los hijos de Timothy, ahí hay un tema de abuso sexual tremendo que tenemos que discutir. Está también el guardia del hotel que se llama Gatuk Gaitok, Gaitok, ¿no? Gaitok, Gaitok. Gaitok es bien interesante. Bueno, Gaitok y también la pareja de Chelsea, ¿no? Ahora olvido su nombre, pero Rick. Gaitok, gracias, Vero Rick. Gaitok es bien importante para la historia porque es el guardia del hotel que siempre está, que aparte dice, yo soy budista y bajo esta espiritualidad no sometemos, no subordinamos, limitamos o no usamos la violencia. Y él se enamora de una de las empleadas también del hotel, que por cierto, la actriz que lo hace es una cantante muy importante en Asia, ¿no? Y con una cuenta de Instagram que tiene millones y millones de seguidores. Pero bueno, él aspira al amor de esta chica, ¿no? Mook, creo, si no mal recuerdo. Aspira al amor de esta chica. Sin embargo, esta chica como que lo minimiza porque él no es guardaespaldas o porque él no es o no tiene un puesto mayor y constantemente lo está o lo invita pues o le dice, pues es que tú no tienes aspiraciones de ser más o tú no tienes, eres un simple guardia pues, ¿no? Y entonces en él, en este Gaitok, siempre está como esta lucha interna de lo que soy, lo que puedo ser y lo que podría ser usando la violencia. Se ve muy claro que él sabe usar un arma y que sabe tirar. Cuando lo llevan al campo de tiro, se ve que o sea, vamos, no aprendió en ese momento, pero él, como lo dice varias veces, no usa la violencia. Entonces está la masculinidad de Gaitok. También hay unos personajes rusos, unos personajes secundarios, también están un poco estereotipados, ¿no? Pero ahí hay algo interesante que pasa. Y la masculinidad de los hijos, esa es interesantísima, de los hijos de la familia, sí, Radcliffe, ¿no? Sí, es que Radcliffe. no lo puedo pronunciar, perdón, ¿es Radcliffe o Radcliffe? Radcliffe. Radcliffe, ¿no? Cliff, Estos ajá. hijos, híjole, es interesantísimo porque mientras Saxon que es el personaje que hace Schwarzenegger, el hijo de Ujú. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Cómo él todo el tiempo es poder, dinero, sexoso, todo el tiempo está jugando con su cuerpo, toqueteándose, para él es esa parte como bien importante, pero toma estos licuados de proteína. Y como el hermanito menor, que aparte es como un senior de high school, es como súper aspiracional y idolatra a su hermano, ¿no? Pero como todo el tiempo le está diciendo cómo tiene que ser como hombre, cuáles son no nada más la parte física, sino cuáles son las emociones que tiene que tener. Y adicional, pues fue a la misma universidad que el papá y como también él ha generado toda su identidad a través de la cantidad de dinero que tiene. Él también tiene una interacción bien interesante con Chelsea, pero esa masculinidad, Ujú. Vero, tú quieres decir algo porque es interesantísimo lo que pasa entre los hermanos. Uy, es que es una relación bien, bien particular, pero, o sea, creo que algo que tú dijiste, ¿no? Es cómo Saxon dictamina, ¿no? Cómo tienes que sentir, cómo te tienes que ver, pero creo que va también a la parte del valor de ser hombre. ¿Qué es lo que significa ser hombre? O sea, ¿qué literalmente te da como el título de hombre? Y hay cuestiones así, igual de como, ay, no seas así, no voy a decir la palabra, pero Menino. como estas referencias, sí, 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 exacto. Y que obviamente Lochlan está en proceso de descubrirse a sí mismo y una frase que a mí me impactó mucho, especialmente después de la escena sexual entre ellos y que como cambia todo entre sí, es que él dice, es que yo soy un people pleaser.
O sea, a mí no me puedes decir quién tengo que ser porque quien yo soy es una persona como que simplemente le quiero dar gusto a la gente. Y entonces eso quiebra también como esa construcción de masculinidad que su hermano mayor le había impuesto, pero al mismo tiempo lo lleva a eso, ¿no? Y que es como esta última escena en el barco también vemos cómo cambia el chiquito que apenas estaba descubriendo, que no estaba seguro si era heterosexual o no, y cambia todo eso. Y bueno, pues hay muchos temas ahí como muy sensibles en términos como de consentimiento, de abuso sexual que suceden entre ellos, de no sé si se llama incesto, pero incesto. Y sí, pero si quieres continúa tú antes de que sigamos. Yo creo que es un ataque sexual, es una violación. Y es que creo que ay, Sí. ya dije algo que a lo mejor nos van a censurar. Un ataque sexual. Ok. A ver, creo que es interesante porque si ese trabajo lo hemos hecho ya las mujeres, cuando hablamos de consentimiento, es que el ataque sexual que llamamos, que empieza con B y que termina con on, ¿no? No Ujú, solo es, o no solo se da, ya no sé qué puedo decir o no, en una penetración, ¿no? Sino que hay otro tipo de asaltos sexuales, pues, que es lo que pasa entre los hermanos. No se nos asusten, esto sí es un spoiler, pero ¿qué pasa? Ellos están en un trío, ¿no? Con la pareja de Gary slash Greg. Con Y Chloe. con Chloe. Están ahí Chloe. haciendo un trío. Están alcoholizados y están drogados. Y esto es bien importante porque el hermano chiquito toca, o el abuso sexual se da en que toca sin consentimiento al hermano mayor. Y esto es bien Ujú, importante porque primero, el hermano, el Saxon, pues, no, o sea, le cuesta mucho trabajo entender por qué él es el que hace esa violencia, él es el masculino, cómo él no ujú, puede recibir un ataque sexual, al ujú, grado que está enojado, está como que no entiende qué está pasando, pero le dice al hermano, mejor olvidémoslo. O sea, yo no quiero hablar de ujú, eso. Los que tienen, o sea, Saxon es en el sistema, es quien más poder tiene, es un hombre blanco, es heterosexual, es ujú. muy bien parecido, tiene mucho dinero y ese ejercicio de la masculinidad le da mucho poder. Entonces, ¿cómo a este hombre con mayor poder lo vas a atacar sexualmente? Eso es como que en esta escala, mejor olvidémoslo, pero eso no lo podemos hablar. Y el hermano, Lockland, ni siquiera sabe que hizo mal y quiere hacer la relación con lo que sí pasa en la sociedad y que pasa con los hombres que no se dan cuenta y hay que recordárselos y por eso hay leyes en los diferentes países, especialmente en México, hay una ley que habla específicamente de qué es y qué no es un asalto sexual. Cuando no hay Ujú, consentimiento, no hay asalto sexual y eso nos dicen constantemente a las mujeres. No consentiste, pero tampoco te quitaste, pero tampoco dijiste que no. Y entonces hay que trabajar mucho en eso porque quienes más, por estadística, quienes más violencia sexual ejercen son los hombres y no se dan cuenta que la están ejerciendo porque así es el mandato de masculinidad del cual nos habla ujú. Rita Segato. No, y que justo es ese mismo mandato que se ve como en esta misma frase, ¿no? Es que yo te vi muy solito y pensé que querías y por eso lo hice. O sea, literalmente es la explicación que le da Lochlan a su hermano y que hablando del poder, ¿no? O sea, desde el feminismo siempre entendemos cómo este tipo de actos no son una cuestión de placer, no son una cuestión de otra cosa, son cuestiones de poder. Entonces, ese poder, esa pérdida de poder que tiene Saxon, la tiene a través de esto más allá de la pérdida económica que está sufriendo su familia y esta como pérdida de su sistema de creencias, también la tiene a partir de ahí. Y eso es muy importante, ¿no? Como cómo ejercen poder entre sí y cómo no necesariamente se están dando cuenta del efecto que uno tiene sobre el otro. Por una parte, la presión a esta masculinidad hegemónica y que a lo mejor en la cabeza de Lochlan es como, ah, esto significa ser hombre, esto lo voy a hacer. Y por otro lado, esta pérdida de poder a través del abuso sexual. Entonces, sí, esa escena es un poco Es muy fuerte en ese fuerte. sentido Ujú. porque creo que a lo mejor como audiencias es de esas cosas que siempre tenemos que preguntarnos y cuestionarnos como no desde el morbo de, ay, los hermanos, ¿qué está pasando? Sino realmente cuál es el trasfondo de esto. Y qué es lo que nos están mostrando en pantalla realmente. Que es consentimiento, ¿no? Y que es, ¿qué implica? El abuso sexual no es solo un tipo o una sola
manifestación, ¿no? En donde Así es. hay cierto uso de la genitalia, ¿no? Sino que hay toda un paraguas de tipos de abuso sexual, que eso es un trabajo que hemos hecho las mujeres en denunciarlo, en nombrarlo, en darlo a conocer, ¿no? Y hay otro personaje que es un poco secundario, pero que es bien interesante, que es el socio de Rick. Rick es la pareja de Chelsea y Rick es quien ustedes decían que está como en este búsqueda espiritual porque su padre bueno, ahí hay una historia interesante con su padre. En algún momento va a Bangkok a interpelar a quien cree que mató a su padre. Y tiene ahí un socio que no me Frank. acuerdo el nombre. Se llama ¿Cómo? Frank y lo Frank, interpreta Sam, Sam Rockwell, que Sam era que- Rockwell, curioso, es esposo esposo. de la actriz que hace a Kate, que es Leslie Bibb. Leslie Así Bibb. es. Y fíjense que él habla, porque, a ver, no podemos, no está bien o no es parte de la historia, pero sabemos que Tailandia hay una comunidad trans importante y en donde hay pues un acceso a operaciones de transición de género, etcétera, ¿no? Y también hay mucho trabajo sexual y hay una exotización de las mujeres trans y esto en Tailandia. Entonces, este personaje se autonombra o se identifica como hombre, pero en algún momento, porque él está en una recuperación de alcoholismo, y bueno, entra en una dinámica en donde se mete otra vez droga y le entra otra vez al alcohol y tal, y le cuenta a Rick que él siente que a veces es una mujer tailandesa y como entra en unas dinámicas sexuales con otros personajes, sintiéndose una mujer tailandesa. Esa interacción es muy corta, pero también es bien interesante en cuanto a cómo un hombre también puede tener deseos hacia otros cuerpos masculinos, cómo puede... es interesante porque deshace esa masculinidad, ¿no? O sea, trata o con ese discurso que él trae o con esa narrativa que él trae, nos muestra otra manera de tener masculinidades que no es la hegemónica, en donde los deseos sexuales, emocionales, identitarios no están a través de esta masculinidad hegemónica. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí eso, sí, eso me parece muy interesante, pero también algo que yo agregaría a la lectura es que lo hace no desde su como postura de un hombre blanco o sintiéndose como una mujer trans blanca. Se tiene que sentir como una mujer tailandesa. Y esto es que se va a sentir, para sentirse así, se va a ir a la otra edad, ¿no? Que él también está haciendo como hombre blanco en Tailandia, a esa exotización de porque me siento así, porque soy exótica, porque estoy en este país, porque soy diferente, porque soy otra, y también desde una cultura de explotación y de cómo eso puede ser más aceptado en un lugar u otra. Entonces, incluso dentro de su deconstrucción masculina, sigue siendo un hombre blanco como con esta misma idea de, pues sí, de hombre blanco, ¿no? De su hombre blanco colonial. Entonces, es muy interesante ese monólogo. También es un monólogo como muy... que parte muchas cosas, ¿no? En la serie y que te da como este insight a lo que significa la cultura y la vivencia de estos hombres blancos en Tailandia y cómo se aprovechan del mercado sexual que existe en este país y de esta idea de encontrarse, ¿no? Y encontrarse de diferentes maneras también. Sí, es súper interesante. Y pues también este personaje de Rick, no sé si quieran hablar, esta pareja, Rick y Chelsea, que es maravillosa, ¿no? Que Rick todo el tiempo lo Bien está tóxica también. soñando. Sí, bien tóxica, porque ¿por qué te quedas ahí? Porque él es un maldito Sí. con ella, porque él en su búsqueda de niño interior pone a Chelsea en unos escenarios en donde se pone en riesgo su vida, ¿no? Chelsea es muy espiritual y ella es toda, ella dice que hay conexión entre las personas y que están unidos, que su alma está unida y tal, ¿no? Y también ella deja ver, o sea, como que aquí el spoiler mayor es que ella siempre dice que el mal siempre viene en tres y ella misma está Interés. en un asalto donde luego sabemos que son los rusos que se roban un collar Que muy son tres. valioso del Que hotel, son ¿no? Que son tres. tres, Ujú. y se roban este collar, llegan con una pistola, ella está en ese lugar. Luego la muerde una cobra que Rick liberó porque está aquí en su rollo, en su En su locura. trance.
en su trance y la pone en riesgo después en el tiroteo, ¿no? Pero entonces ella dice que esta unión entre las almas es determinante y también creo que ahí como mujer es, sí, sí nos han vendido dentro del amor romántico tu media naranja y el amor de tu vida y tal, y también a los hombres, pero es más, o esa narrativa es más fuerte en las mujeres y es como un brazo muy Ujú, importante del patriarcado, ¿no? Entonces ella se pone en riesgo muchísimas veces y todo el tiempo con esta idea de que tú eres mi media naranja, tú me completas y yo te voy a salvar, porque ella es salvadora, no nada más de Rick, sino también se vuelve como una serie de salvadora o como un lugar de salvadora de Saxon más adelante, ¿no? ujú. Entonces, bueno, también hace un personaje entrañable, a ella ya la habíamos amado en Sex Education, pero hace un personaje lindísimo que también creo que merece un lugar muy especial dentro de White Lotus, ¿no? Es que además es una Sí, gran actriz. Pero adelante. no es actrizaza. Yo a lo mejor tengo un poco más de exposición a ella aquí, porque hace mucho teatro también. Y hay varias series británicas en las que aparece y yo, o sea, de verdad, fan número uno por siempre. Y confirmo que todas las personas, bueno, no todas las personas, pero muchas personas aquí tienen dientes similares. Entonces, claramente la cuestión estética es muy agringada en ese sentido. Pero bueno, eso es un punto de aparte. Algo que me pareció muy interesante que dijiste tú, Moni, es como esta relación del amor romántico entre Rick y Chelsea. Y es que justo ella dice como uno de nosotros es la esperanza y el otro es el dolor. Y al final uno va a ganar sobre el otro y termina ganando el dolor, ¿no? Termina ganando Rick, pues porque se mueren los dos, ¿no? Los matan. Spoiler del final de la serie, pero ni Oh, modo. mueren más por si Aquí se tienen vino. dudas. Vean el último capítulo. Ah, se desviven, perdón, sí. Este, ya, así termina la serie, pero justo es esta idea de cuando ella le dice, es que si a mí algo me pasa, yo te voy a seguir en esta vida y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, ¿no? Entonces, como para ella esta unión es esto, ¿no? Es este amor romántico que siempre va a seguir y nunca tiene una confirmación de él. Ella siempre le dice, te amo, te quiero, y él es como, ah, sí, chido, me voy a Bangkok. Y es hasta el final que Rick se abre un poquito y que le dice, sí, pues ese es el plan. El plan es siempre estar juntos. Entonces, es esta validación de una relación muy tóxica que, pues sí, como que a todos nos encantó, pero al mismo tiempo es como, a ver, esta es una relación súper tóxica en la que ella no debería estar y por el simple hecho de que este vato tuvo una mínima expresión de cariño, ella se queda, ¿no? Porque como que ella no tiene otra cosa que esperar porque está enamorada. Entonces, esa lectura del amor romántico me parece muy interesante y como el saber que necesitas más y que no necesitas más que estar con la persona con la que estás, pero al mismo tiempo no darse cuenta a la mejor de como su propio valor y de todo lo que podría lograr si no está como con alguien como Rick o con alguien como Saxon, que también termina como inmiscuyéndose de alguna manera en el desarrollo de Chelsea. Entonces, sí, de acuerdo con esa lectura del amor romántico. Es que pensaría yo que Chelsea ve lo bueno en Rick, pero ella es lo bueno en Rick. Sí, Exacto, sí, pero exacto. comprada totalmente esta idea del hilo rojo que nos conecta y no sé qué y no sé cuánto y se queda y pues Sí, sí, el desenlace es sí, ese, ¿no? sí. Y Y de esta dependencia. de esta dependencia, sí. Y quien es parte importante de ese desenlace es el guardia, que es Gaitok, ¿no? Que luego se vuelve ante los ojos de Mook, este hombre con el que ella sí quiere estar, porque entonces él toma el puesto, porque dentro de todo esto que está pasando, el tiroteo en el hotel, ¿no? Son los guardaespaldas del dueño del hotel, que también es el papá de Rick, pero que Rick no sabe y que desvive Rick, o sea, es ahí todo esta dinámica entre los personajes que llevan al desenlace, súper, súper spoiler, pero Gaitok, que era este guardia, que era budista, que no quería usar la violencia, hay ahí una escena bien interesante en una pelea de box en la ciudad, ¿no? Bueno, en la ciudad, o sea, cuando salen del hotel, pero como al final, pues él termina desarrollando esta masculinidad occidental dentro de lo que él puede, porque él se queda como chofer, o sea, es decir, él no obtiene todo el dinero que tiene Saxon o que tiene Rick, bueno, que tenía Rick o que tiene Greg,
o que tiene Timothy, pero pues termina ganándose a la chica, el amor de la chica, y en la última escena, o en las últimas escenas, él es el chofer de esta mujer tailandesa que es la esposa del dueño del hotel, que resulta ser una gran celebridad en Tailandia, ¿no? O sea, en realidad ella es una mujer muy célebre, una mujer mayor, muy célebre cantante en Tailandia, y pues es una mujer que necesita guardaespaldas y él termina siendo el guardaespaldas y ganándose el amor de la damisela en cuestión. Es que todos estos personajes tienen un deseo, digamos, o algo que quieren alcanzar a lo largo de la temporada y los vemos toda la temporada batallar en torno a si van a conservar quizás sus valores o van a ceder ante estas fuerzas externas, ¿no? Porque eso pasa con Gaito, que eso pasa con Timothy, eso pasa con una gran mayoría de estos personajes que pues quizás algunos dan el paso correcto y otros no, y vaya, creo que es parte de lo que hace interesante la serie. Y bueno, hablando de desenlaces, nosotros también estamos en el nuestro, así que yo les pediré que no me compartan pues algún último comentario, alguna última reflexión sobre la serie y por favor aprovechemos para que nos compartan en redes sociales o algún proyecto en el cual podamos seguirlas también. Fíjense que a mí me parece bien interesante cómo en las 3 temporadas, en el cierre de las temporadas, quienes se van del lugar turístico, pues, son aquellos que son los ricos, aquellos que son pues los que tienen el privilegio, cuyas historias, curiosamente, se desarrollaron mucho más, y quienes se Ujú. quedan son los empleados, las empleadas, que sus historias son más invisibles, porque eso es lo que pasa en realidad en estos grandes hoteles y centros turísticos. Hay una invisibilidad de quienes trabajan, limpian, recogen, fumigan, cortan el pasto, cocinan, etcétera, ¿no? Es decir, las historias importantes son, y el cast principal es eso, ¿no? Son los turistas y no son quienes hacen los cuidados o quienes Ujú. garantizan que este grupo esté bien. Entonces me parece muy interesante. Y bueno, yo en cuanto a redes sociales las tengo muy privadas, pero a mí me encuentran en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación. Muchas gracias, Mónica. Vero, Sí, yo creo que White Lotus es de esas series que tienes que tomar y como analizar punto a punto, pero también saber criticarlas, ¿no? Con este punto que decía Mónica y criticar este privilegio y pensar, realmente Mike White lo que quiere hacernos saber es como critica el hecho de que siempre sean estas personas privilegiadas o simplemente es un reflejo de quién es él también como director y como productor y cómo eso puede reflejar de diferente manera. Y este tipo de series también nos invitan a reflexionar sobre cómo nosotros nos podemos ver reflejados en diferentes personajes y qué nos dice esa reflexión de nosotros mismos y mismas en los personajes que estamos viendo. Entonces, pues no dejen de ver White Lotus. Han criticado mucho esta temporada, pero igual está muy buena, véanla. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, especialmente en Instagram como ajolote.feminista. muchas gracias, Vero. Me sumo a la invitación. White Lotus siempre es una serie muy comentada, muy polémica por las expectativas, por las sorpresas, por los tratamientos que tiene de temáticas, personajes y demás. Y bueno, pues ahí está la invitación a que la veamos, a que nos metamos en esa flor de loto y la descubramos desde una perspectiva distinta. Gracias por acompañarnos. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal y nos vemos en un próximo Dilo con Igualdad de Género.